Bienvenidos a este espacio, muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a todos los que se conectan, a todos los que se congregan, bienvenidos a Antioquía, tu hogar. En esta mañana queremos invitarles a que se unan para adorar a nuestro Dios con un corazón verdaderamente dispuesto, agradecido por todo lo que hemos recibido. La palabra del Señor dice en Lamentaciones que nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, que esa alabanza, esa adoración, esa oración que tú puedas hacer también sea nueva. También le damos la bienvenida a todos nuestros familiares que nos visitan desde Colombia y fuera de Colombia. Sean todos bienvenidos, les amamos, y si todavía no tienes a Cristo en el corazón, nuestra esperanza es, como dice la palabra en Hechos 16:31, dice, cree tú, y eso lo creemos nosotros en el Señor, y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Entonces esperamos que un día tú puedas tener a Cristo en tu corazón y sentir el gozo que nosotros estamos sintiendo hoy. Yo quiero invitarte que cierres tus ojos allí donde te encuentras y hagamos una oración de agradecimiento a Dios por este hermoso día que Él nos regala. No importa si en el lugar donde tú estás de pronto está lloviendo, o de pronto está haciendo sol, o de pronto está opaco el tiempo, frío o caliente. Lo importante es que tú puedas darle gracias a Dios porque ese día lo ha decorado el Señor solamente para ti. Entonces cierra tus ojos allí y yo te invito para que hagamos una oración. Señor Jesucristo, en esta mañana, yo te doy gracias, Señor, por cada persona conectada, Señor, por cada persona que nos ve y escucha el mensaje de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú visites a cada uno, que tú lleves la bendición especial y que ellos cada uno comprenda que tú eres el Señor, el que espera nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, nuestro corazón dispuesto para ti, Señor. Ahora, Padre, danos también oído atento a tu palabra, que tu palabra venga a nuestra vida y que podamos comprenderla y aplicarla todos los días de nuestra vida. Y no solamente aplicarla, sino que podamos enseñarla a nuestros hijos y a todos los que nos conocen. Yo te doy gracias, Señor. Ahora toma el resto de este servicio y glorifícate cada día en la vida de cada uno de nuestros escuchas, de nuestros televidentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es nuestro buen pastor y nuestro amado, y no hay nadie como Él, como nuestro Padre. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Y cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Oh, eres mi refugio, y cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. Solo en ti descanso,
No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Eres mi refugio y a ti correré. Oh, hermoso, hermoso. ¿Qué sería de nosotros si tú no estás en nosotros? Si tú no eres el centro. Necesitamos ser estables en ti para poder caminar en tu amor, en tu verdad, mucho más en estos tiempos. Oh, oh, oh. Tú eres el centro, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. No nos dejes irnos de eso. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú, solamente tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de todo eres Jesús. Amén. El centro de todo eres Jesús. Nada se escapa de ti. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Solamente tú, Cristo. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú.
El centro de tu iglesia sé Jesús. En estos tiempos, Señor, el centro de tu iglesia sé Jesús. Oramos a ti. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Señor, que cada lengua, Señor, te confiese, que cada lengua declare que tú eres el Señor. Y en estos tiempos de guerra, Señor, en estos tiempos de batalla, en el interior de nuestro corazón, sé tú el centro. Porque no hay nadie como tú, Señor. Y te adoramos y te decimos que tú seas el centro. Y que todo lo que vivimos, Señor, lo podamos vivir en ti. Porque tú eres el Señor. Porque tú eres Señor. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro eres solo tú. Solo tú. Señor, nos presentamos delante de ti, te damos adoración porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres el Rey de nuestra vida. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú venciste.
Señor. No hay como tú, Señor. No hay como tú y somos libres en ti, porque tú eres el Rey de la creación, porque eres el Señor y por siempre reinarás. Hermanos, en Cristo somos libres. En Él podemos danzar y vivir porque Él es nuestro todo. Santo eres, Señor. Dios bendiga en este día a cada hermano y hermana que me escucha. Hace un par de semanas estuve compartiendo una enseñanza que tenía como título Recuperando el sacerdocio de los padres. En el día de hoy quiero compartir con ustedes Recuperando el sacerdocio del varón. Estamos en unos tiempos donde el ataque hacia la familia es fuerte. El enemigo y el sistema de este mundo busca la manera de destruir y desintegrar la familia. Y el hombre, el varón, hace parte de esta familia, sea el jefe del hogar, la cabeza del hogar, o sea el joven o el niño. Todos aquellos que son varones están siendo atacados, especialmente en su identidad. Actualmente se está celebrando el mes del orgullo gay y movimientos como la comunidad LGBTI busca destruir la familia y busca afectar y dañar la identidad del hombre. Por eso es fundamental en el día de hoy que escuches este mensaje, recuperando el sacerdocio del varón. En primer línea, quiero que tú, hombre que me escuchas, indiferente a la edad, prestes atención. Y en segunda línea, mujeres y parte de la iglesia también escuchen porque también les bendecirá. El hombre de Dios es llamado a desarrollar el sacerdocio santo, como lo aprendimos hace un par de semanas. Toda la iglesia es llamada a cumplir la función sacerdotal. Pero el hombre, para llevar ese título, para tener la autoridad de ser un hombre sacerdote, es necesario que su carácter sea conforme la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, tiene y sigue teniendo la autoridad, pero su autoridad estará mal administrada. Por eso quiero que escuches estas 4 características que deben existir en el hombre de Dios. La primera característica es hombres de adoración y de pactos. Abre la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículos 7 al 9. Aquí los ponemos en esta pantalla, pero yo te invito a que examines en tu propia Biblia. Mueve la escritura que tienes en tu mano. Ve, tráela. Y abre en Génesis capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice allí la palabra del Señor. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Aquí encontramos la vida de Abraham, un hombre de Dios, un hombre que tenía el carácter de un sacerdote. La palabra de Dios, y en la semana anterior enseñé que la cultura y los principios del sacerdocio variaban según las épocas, y profundizamos un poco en la época mosaica. Aquí estamos en un contexto distinto. Este es el contexto patriarcal. En este contexto,
El sacerdocio no estaba tan estructurado y se resumía a que cada varón, cabeza de hogar, era el sacerdote en su casa. También existían algunos sacerdotes ya conocidos en la época, personas a las que iban y pedían consulta respecto a orientaciones por parte de Dios. Pero la estructura fundamental del jefe o del anciano en esta época era aquel líder de su casa. Ese era el varón, el sacerdote. Y Abraham enseña aquí la palabra de Dios que era un hombre de relación con Dios. Por eso este primer punto es son hombres de adoración y de pactos. Una característica fundamental del sacerdote, del varón de Dios. La palabra del Señor enseña que en el versículo 1 Dios le había hablado a Abraham. Y Abraham obedeció. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham obedeció a Dios. Y en el versículo 7 encontramos que Abraham se encuentra en una región que se llama Siquem. Y en Siquem era característico porque allí abundaba la idolatría y la adivinación. Pero a pesar de ese sistema satánico, Abraham fue ejemplo y modelo. Colocó e hizo altar a Jehová. El altar tiene muchos significados. Significa adoración. Significa un lugar donde se invoca el nombre de Dios. Pero especialmente en el contexto de Abraham representará un lugar de pacto. De pacto. Y Abraham lo que hace es pactar con Dios, invocar el nombre de Dios y hacer adoración. Se necesitan varones que busquen a Dios de tal manera que en su vida exista la adoración, que exista la condición de pacto, hombres de palabra que se comprometen para Dios. Abraham fue un hombre que Dios se le manifestó 7 veces, pero también en su vida tuvo 4 desvíos, pero adicional a eso tuvo una bendición triple. Esto quiere decir que Abraham tuvo aciertos y desaciertos. Pero en el proceso, Dios le dio una promesa triple. Dios le dijo que le daría una tierra en heredad. Le dijo que haría una gran nación de él. Y le dijo que él sería bendición a las naciones. Dos partes de las 3 ya fueron cumplidas en Abraham. Efectivamente, Dios hizo de Abraham una gran nación. Cientos y miles, que hoy conocemos como israelitas, provienen de Abraham. Pero adicional a eso, también cumplió que sería bendición para las naciones. Porque de Abraham saldría el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios bendeciría el mundo con las escrituras. Y también traería bendición porque a través de ellos vendría nuestro Señor Jesucristo. Pero la tercera parte de la promesa, dar una heredad, fue cumplida a medias. Porque Dios había enseñado que para recibir esa bendición tenían que obedecer. Y la nación de Israel lastimosamente se ha desviado de los mandamientos del Señor. Sin embargo, actualmente Israel tiene 22,000 kilómetros cuadrados de territorio. Pero en su época más gloriosa y en su mayor cenit alcanzó a abarcar 48,000 kilómetros. Pero la promesa de Dios era 20 veces lo que es hoy. 480,000 kilómetros es la tierra prometida para el pueblo de Israel. Y Dios lo cumplirá. Este era Abraham. De él vino todas estas bendiciones. Pero hay que entender que Abraham en respuesta hacía altares a Jehová. Por donde él iba, construía altar a Jehová. Y la palabra del Señor dice que en el versículo
8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Abraham invoca el nombre de Dios y va caminando en obediencia. Y en su caminata ve hacia un costado, hacia el occidente, ve a Betel, que significa casa de Dios. Y hacia el oriente va a encontrar una ciudad que se llama Ai, y su significado es ruinas. Y en el medio de estas dos establece su tienda, o sea, ubica su casa, sus rebaños, y coloca ahí a su familia. Es interesante ver que a un lado estaría casa de Dios y al otro lado ruinas. Pero característico de Abraham es que él era un sacerdote lleno de fe. Él no caminó por vista, sino por fe. Y en este momento, él hubiera dicho, me voy para casa de Dios. Pero lo que hizo fue volver a hacer altar a Dios. Volvió a invocar a Dios y volvió a preguntarle, oh varón, se necesitan hombres que mantengan esa relación de adoración y pacto con el Señor. Que para las decisiones de la vida pida dirección divina. Porque Abraham consultó a Jehová y aunque la Biblia no especifica qué fue lo que el Señor le dijo, sí dice que después de eso retiró su tienda, la levantó y caminó ni a Betel ni a Ai, sino que su camino se fue hacia el Negev. Y Negev significa seco, o sea que Abraham se fue hacia una región árida, porque Abraham no se movía por lo que veía, por la abundancia que veía a sus ojos. Él caminaba por fe. Así que la primera característica de un sacerdote varón de Dios es que es un hombre que establece adoración y pactos. Y esto es porque su corazón y su espíritu es un espíritu lleno de fe. Ahora, la segunda característica que se necesita para recuperar el sacerdocio del varón es que seas un hombre de intercesión y oración. Abre la palabra del Señor en Levítico, capítulo 10. Recordarás que hablamos un poco de este texto. Si no escuchaste la predicación, si no la viste, te invito a que en nuestro canal de YouTube la busques. Aquí en Levítico capítulo 10 encontramos a el primer sumo sacerdote consagrado. Su nombre fue Aarón. Él tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar. Y lo interesante de la historia es que Dios los había consagrado como sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Pero la palabra del Señor nos enseña en los primeros 2 versículos que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y Dios terminó con sus vidas por este pecado. Pero la Biblia también nos enseña que otros 2 hijos de él, Itamar y Eleazar, después de que sus hermanos mueren, ellos quedan aturdidos por la situación tan difícil, pero deben seguir con lo que Dios les había mandado respecto al servicio del templo, del tabernáculo. Y en el ejercicio, en el tabernáculo de las labores sacerdotales, la Biblia enseña acá en Levítico 10 que ellos se equivocaron en el rito, porque parte del rito decía que había un momento en el que ellos tenían que tomar parte de la carne del sacrificio y comérselo en un lugar santo, y ellos no lo hicieron. Ante esta situación, Moisés va a llamarles la atención. Entonces veamos lo que dice el versículo 3 de Levítico 10. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aquí lo que Moisés estaba enseñando era que la muerte de Nadab y Abiú por su desobediencia fue una consecuencia del pecado de ellos. Ellos pecaron premeditadamente.
Ya Dios había enseñado 2 y 3 veces cómo se tenían que hacer las cosas. Pero estos jóvenes no quisieron obedecer a Dios, sino que quisieron hacer las cosas como ellos querían. Y entonces Dios trae muerte sobre ellos porque pecaron premeditadamente. Cuidado, varón de Dios. Si te atreves a vivir una vida de pecado premeditado, planear los pasos para pecar. Cuidado, cuidado. En el caso de Itamar y Eleazar, ellos no murieron. Se equivocaron también, pero no murieron. Y aquí es donde me quiero enfocar para la enseñanza de hoy. En el caso de ellos, Dios no los mató, porque ellos no cometieron pecado premeditado. Ellos cometieron fue un pecado por omisión. Omitieron hacer algo que Dios pedía que hicieran. Ante esta situación, vamos a leer lo que dice el versículo 9 y 10. Perdón, 19 y 20. Dice, y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Aquí lo que sucede es que Aarón va a interceder por sus 2 hijos. Pero lo interesante de la intercesión, porque aquí estamos hablando de la segunda característica, que los sacerdotes varones son hombres de oración e intercesión. Lo interesante de la intercesión de Aarón es que él no alcahueteó o excusó los pecados de sus hijos. Él en ningún momento dijo, ellos están actuando bien. Es que pobrecitos, ellos son jóvenes y hay que dejarlos, hay que darle libertad. No, eso no es interceder. Interceder es que Aarón dijo, reconozco que han fallado, pero te suplico que tengas misericordia y les perdones. Sabemos que solo Jesús hoy en día es el único que puede interceder por los pecados de la humanidad. Pero los varones somos llamados a orar y a interceder. Orar e interceder. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender personalmente y enseñar a nuestros hijos varones que para acercarse a Dios hay que acercarse con un corazón en santidad. Para no morir como a Nadab y Abiú. Ellos no entendieron esto. Y hay que enseñarle a nuestros hijos que para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos en santidad, que no podemos vivir pecando deliberadamente, porque hay un juicio de Dios para los que pecan. He aquí está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces Aarón ora e intercede por sus hijos, no los excusa, pero sí suplica para que sean perdonados, para que el castigo no sea fuerte hacia ellos. La palabra del Señor nos enseña también que Aarón mantenía una correcta relación con Dios. ¿Sabes por qué él mantenía una relación correcta con Dios? Porque era un hombre que oraba e intercedía. No es posible que en los espacios de oración sean las mujeres las que lideren esos tiempos. Necesitamos ver a los hombres. Y yo sé que hay hombres en la iglesia y doy gloria a Dios por cada varón que se ha levantado para tomar el liderazgo de la oración en Antioquía, tu hogar. Porque hay hombres que se están levantando a orar, a pagar el precio, a interceder por su vida, por su familia, a orar y a interceder por la iglesia, a orar y a interceder por la sociedad. No nos basta ver los problemas. Los hombres sacerdotes somos llamados a mantener oración e intercesión continua.
delante de Dios. La palabra del Señor enseña en Efesios capítulo 6 que debemos orar en todo tiempo y con toda súplica por todos los santos en el Espíritu. El varón de Dios recuperará su posición sacerdotal cuando vuelva su mirada a Dios en oración. No una oración superficial de 2 minutos al día, sino una oración profunda, una oración genuina, que cueste, que te cueste, que quizás implique pasar toda la noche. Hay un hombre que la palabra del Señor nos enseña que fue un hombre de oración. Su nombre fue Jacob, el nieto de Abraham. Y él peleó toda una noche para obtener la bendición. Él oró toda la noche para recibir la bendición de Dios. Y eso implicó que su físico fuera afectado, que quedara cojo, pero peleó la buena batalla. ¿Queremos recuperar el sacerdocio del varón? Necesitamos hombres que se levanten y tomen el estandarte, la bandera de la oración y de la intercesión. Sin oración y sin intercesión no pueden haber hombres con el carácter que Dios pide del varón. Ahora, la tercera característica es que deben ser hombres de buenas obras y buen ejemplo. Hombres de buenas obras y buen ejemplo. Acá es donde lastimosamente muchos cristianos quedan fuera de lugar. Hay algunos que son buenos para orar, pero son malos para dar testimonio. Hay otros que son buenos para orar, pero no son buenos para adorar y para hacer altar a Jehová y para hacer pactos. Si te falta alguna de estas características, es imprescindible que empieces a trabajar en esa característica. Esta tercera característica es que un hombre que quiere recuperar el sacerdocio como varón debe ser un hombre de buenas obras y buen ejemplo. Y aquí la cosa se compone. Aquí la situación se intensifica. Y yo quiero que abras en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 20. Y vamos a leer allí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 11 al 20. Te invito a que lo busques en tu Biblia porque estos versículos no aparecerán acá. Porque son varios versículos y voy a ir leyéndolos e ir explicando un poco sobre el camino, sobre la lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 20. Aquí Pedro escribe y enseña lo que es hacer buenas obras y ser buen ejemplo. Puedes que tú te consideres que eres una persona de buen ejemplo, pero quiero que coloques tu vida a la par de la palabra de Dios y evaluemos qué tan de buen ejemplo, qué tan buen testimonio damos como iglesia. Dice la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Acá hay varias características que muestran lo que es tener un buen ejemplo. Y comenzamos acá. Acá en el versículo 11 nos dice que una persona de buen testimonio y de buen ejemplo y de buenas obras es una persona que se abstiene de los deseos carnales. Es un varón que sí es tentado, puede tener tentaciones, pero no se deja llevar por esas tentaciones. Podemos ser tentados en el ojo, pero no dejamos que el ojo gobierne. No miramos hacia donde no debemos mirar. No nos dejamos mover por los deseos de nuestra carne. Se abstiene de los deseos carnales. Verso 12. Mantiene buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No, ¿esto qué quiere decir? Que un buen testimonio, un buen ejemplo de un varón de Dios es que se comporta íntegramente en la iglesia y fuera de la iglesia. Allá en los lugares donde no hay gente cristiana, allí
tiene un buen comportamiento. Allí se expresa de la manera correcta. Usa las palabras adecuadas que Dios quiere que expresemos. La palabra de Dios enseña que de la boca no pueden salir bendiciones y maldiciones, palabras buenas y palabras groseras. Un varón de Dios tiene una manera correcta de comportarse entre los que no conocen de Dios, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Un ejercicio que yo suelo hacer cuando llego a un lugar nuevo, cuando obtenía un nuevo cargo o trabajaba en una nueva empresa, de las primeras cosas que yo hacía era manifestar que yo era cristiano. Eso me ayudaba como muro de contención a tener en la mente que debía dar buen ejemplo allá. Ya la gente sabría que yo era cristiano y me juzgarían si pecaba o si hacía cosas incorrectas. Entonces eso me ayudaba. Amado, donde tú vives, donde tú te mueves, donde tú trabajas, la gente puede ver en ti el carácter de Cristo, un buen testimonio, porque si no lo estás viviendo, no estás siendo un sacerdote y estás perdiendo el privilegio sacerdotal que el Señor te ha encomendado, y Dios te pedirá cuentas de aquello. La gente murmurará, dice ahí la palabra del Señor. Varones, estamos en un tiempo donde nos atacan por todo lado. Denuncian el patriarcado, el machismo y nos ven como la mancha negra de la sociedad. No importa, sigue caminando hacia adelante como varón íntegro delante de Dios y de los hombres. No importa que la gente murmure, no importa que la gente hable mal de ti, sea fuera de la iglesia o en la iglesia. Sigue caminando hacia adelante, porque las buenas obras harán cerrar los labios de los murmuradores. Aleluya. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. La sujeción y el sometimiento a las instituciones humanas. Mire, esto es una característica de una persona de buen testimonio, de buen ejemplo. Es una persona que se somete a las autoridades de gobierno. Tanto el 13 como el 14. El 14 dice, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. No importa nuestros gobernadores de qué partido son. No importa si son de tu agrado o no son de tu agrado. Incluso no importa si son buenos o malos. La Biblia enseña que tenemos que someternos en las cosas buenas, las cosas que no van en contra de Dios, y obedecer. Y esto implica aprender a respetar esas autoridades. Sean las autoridades de gobierno, sean las autoridades en el hogar o sean las autoridades de la iglesia. Tú, varón de Dios, eres autoridad. Y para ganar respeto como autoridad, tienes que honrar las autoridades. Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Sométete a toda institución humana, a toda institución humana. Acá no hay excepciones. Y acá es donde entran muchas situaciones del mundo, aún en la iglesia. Pero el Señor dice, sométete a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Es bastante claro. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que aún pueden haber autoridades sobre ti que sean insensatas, que sean gentiles, que sean pecadoras. Pero eso no es excusa para no acatar las instrucciones que nos mandan y que no van en contra de la palabra del Señor. Verso 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios.
Y a veces mal usamos ese término para no obedecer a las autoridades. No, es que yo también soy siervo de Dios. Yo también soy sacerdote de Dios. Recuerdo el caso de Aarón y María, que dijeron, ¿acaso es que Dios habla solo a través de Moisés? ¿Dios no puede hablar también a través de nosotros? No honraron la autoridad. Y conocemos la historia que Dios trabajó castigo sobre María y Aarón, porque Dios no le agradó esto, porque va en contra de la palabra de Dios. Y acá dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, pero esto no porque somos hijos, vamos a hacer lo que queremos y vamos a pecar deliberadamente porque Dios nos perdona y porque Dios es bueno. No. La Biblia dice, no uses la libertad de manera incorrecta. Cuidado. Tu libertad está limitada a la libertad de Dios. Recuerda eso. Tu libertad está asignada hasta los límites que el Señor determine sobre ti. Verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Este versículo me encanta y quiero hacer énfasis, quiero hacer hincapié en este texto. Hay 3 palabras que me llaman mucho la atención: honra, amar y temer. Quiero decirte lo siguiente: estas 3 palabras van de la mano. Si falta una, no funcionan las otras 2. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Tú no puedes decir que temes a Dios cuando no amas a tus hermanos y cuando no honras a todos. Tú no puedes decir que eres una persona que honras si no tienes temor de Dios. Y no puedes decir que tú eres una persona que amas si no honras. Si tú honras, es porque amas. Y si amas, es porque temes a Dios. Y si temes a Dios, honras. Van ligadas las 3. Entonces, un hombre, un varón de Dios, de buen testimonio, que hace buenas obras, es un hombre que honra a la otra persona. La honra. Honra a su esposa. Honra a sus hijos. Honra a la iglesia. Honra a sus hermanos en la fe. Honra a las autoridades. No anda burlándose de la policía o del ejército. Honra a todos. ¿Cómo estamos en temas de buenas obras? ¿Estamos aprendiendo algo en esta mañana? Espero que sí. Honrad a todos, amad a los hermanos. No puedes decir que tú tienes un temor de Dios si tú no amas a los hermanos de la iglesia. Ahora sigue enseñando Pedro. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Uy, hermanos, el nivel de buenas obras sigue en aumento. ¿Cómo estamos en buenas obras? Aún a los difíciles de soportar, tenemos que aprender a soportarlos con paciencia. Con paciencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios a nosotros nos tiene mucha paciencia. Y nosotros también somos difíciles de soportar. Pecamos, fallamos, nos equivocamos, caemos. Pero Dios nos sigue teniendo paciencia. Así que te animo a que tengas paciencia, aún con aquellos jefes que son difíciles de soportar. Hay cristianos que dicen, no, yo renuncio porque ese jefe no me lo aguanto. Wow, estás yendo lejos de lo que la palabra del Señor enseña. Verso 19. Esto sigue, hermano, esto está compuesto. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
¿Quieres buenas obras que sean aprobadas por Dios? Cumple esos requisitos. Soporta con paciencia. Forja tu carácter, porque a través de estos procesos Dios se perfecciona en ti. Gloria a Dios. Hombres de buenas obras y buen ejemplo. El mundo necesita hombres que adoren, que oren y que sean de buen testimonio. Hablando de lo que está afectando actualmente al hombre y al varón, lamentablemente hay noticias tristes. Hoy en día vemos artistas, adoradores, cristianos que se están desviando, no han entendido estos principios y se han desviado, que lamentablemente hoy en día se exponen públicamente como pertenecientes a la comunidad LGBTI. Hace unos meses se conoció la historia de un miembro de la iglesia de Hillsong, y esto es decepcionante. Ahora, también reciente, fue informado sobre un artista que de niño adoraba a Dios, cantaba para Dios y se ha declarado públicamente como bisexual. La intención no es juzgarlos a ellos, pero sí es preguntarnos en esta mañana, ¿qué está pasando con los varones y con los sacerdotes que Dios ha puesto en la iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Y qué estamos enseñando? El cuarto punto, la cuarta característica que debes tener en tu vida para recuperar el sacerdocio como varón es hombres obedientes a Jesucristo. Hombres obedientes a Jesucristo. La palabra del Señor aquí mismo en Pedro, vamos a seguir leyendo en el verso 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Déjame decirte algo, y es que estas características en nuestras fuerzas es muy difícil lograrlo. Pero Cristo nos dio el ejemplo, y lo que Cristo nos invita es a que sigamos sus pisadas. Esta expresión me encanta y quiero que la grabes en tu corazón, varón de Dios. Jesús te llama a seguir sus pisadas, porque Jesús fue el Dios hombre sin pecado, sin engaño, quien sufrió. Jesucristo es el modelo perfecto de todos estos personajes que he mencionado anteriormente. Abraham lo que hizo fue imitar a Jesús. Aarón lo que hizo fue imitar a Jesús. La iglesia dispersa a la que Pedro les escribe buscaban ser como Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús cumplía todas las características para ser un varón sacerdote. Por eso la palabra del Señor dice que Él fue varón de dolores. Jesús fue Dios hombre,
Y durante su ministerio aquí en la tierra, por donde caminó, adoraba a Dios, hacía pactos con Dios y levantaba altares. Necesitamos, como Cristo, así hoy en día, varones que levanten altar de adoración y de compromiso ante Dios. Jesús fue un varón, fue un hombre de intercesión y oración. Él oró y aún sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Mira qué hermoso es seguir las pisadas de Jesús. Y Jesús fue un hombre de buenas obras y buen testimonio. Acá Pedro enseña que en la iglesia nosotros tenemos que comportarnos bajo todos estos requisitos que mencioné anteriormente, te parezca o no te parezca. Si te parece, tienes identidad con la Escritura. Si no te parece, estás en conflicto no conmigo como predicador, sino con la Escritura. Y si no es suficiente lo que la Biblia misma enseña, que he explicado, lo afirma o lo confirma Pedro cuando dice que Jesús también sufrió. Sufrió. Y sufrió hasta muerte y muerte de cruz, terminando en el madero. Jesucristo es el modelo perfecto. Sigamos sus pisadas, caminemos con Jesús y vivamos como Él quiere que vivamos. Porque de esta manera, Él puede ser nuestro buen pastor, puede ser el obispo de vuestras almas, el que cuide vuestras almas, si nosotros nos dejamos pastorear por el buen pastor. Un varón de Dios que cumple la función sacerdotal que se le ha asignado, cumple con todas estas características en su vida. Un hombre de fe y sigue las pisadas del Maestro. Se deja gobernar por Cristo. Y ese gobierno de Cristo muchas veces se verá manifestado en tribulaciones, en adversidades, y en hombres aún impíos que quieran destruirnos, destruir nuestra identidad, destruir nuestra familia y destruir a nuestros hijos y destruir nuestra identidad también como jóvenes. Pero el pastor de vuestras almas intercede por cada uno de nosotros. Amado, te invito en el nombre del Señor a que recuperemos el sacerdocio que nos ha encomendado el Señor. Que cumplamos el perfil de un sacerdote santo conforme lo enseña la palabra de Dios. Y de esta manera, recuperando el sacerdocio del varón, podamos ayudar a salvar la familia que está en vía de extinción. Hay una historia de un pastor, con esta historia termino, un pastor que fue 12 años misionero al África. Y se sentía frustrado porque en su iglesia no iba nadie. Solamente estaba su esposa, sus hijos y él. Después de 12 años. Y estaba frustrado por esta situación. Y después de 12 años, Dios permitió que almas vinieran a la iglesia después de que procesó el carácter de este pastor. Pero en esta historia hay algo que me entristece un poco. Y es que él se sintiera frustrado porque no venían otras personas, siendo que no entendía, y es lo que en esta mañana Dios me habla a través de esa historia, es que él no entendió que fueron 12 años oportunos para pastorear a su esposa y a sus hijos. Varón de Dios, iglesia en general, te invito de parte del Señor a que seamos sacerdotes santos ante Dios, sirviendo primeramente a nuestra familia. En la iglesia hay tareas para realizar y las necesitamos hacer todos, pero tu función principal comienza en casa. Comienza en casa.
Padre, yo te doy gracias en este día por tu palabra. Yo te doy gracias por la vida de cada hombre, varón, anciano, joven, niño que me escucha. Yo te suplico que les guardes. Yo te suplico que sigas levantando y restituyendo a los varones. En el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos ser hombres de valor, que podamos ser hombres que enseñemos a las siguientes generaciones a vivir una vida de santidad y a servir de una manera íntegra, siendo sacerdotes santos, de buen testimonio, jefes de hogar, como lo enseña tu palabra. En el nombre de Jesús bendecimos las familias, los cubrimos con tu sangre preciosa y suplicamos que todo ataque del enemigo, todo ataque del sistema de este mundo sea quebrado y no prospere contra tus hijos y contra los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y tú, varón que me escuchas, sea que no hayas nacido de nuevo, que no conozcas de Jesús y quieras entregar tu vida en esta oportunidad, o que quizás estás teniendo conflictos, crisis de identidad en tu sexualidad, permite que el Señor Jesucristo sea quien guíe tus pasos, que guíe tus pasos y Él pueda bañar tu vida, llenarla con su amor. Quiero orar por ti en esta oportunidad. Padre, yo oro por la vida de cada hombre que me escucha en esta oportunidad. Oro por el que no conoce de ti, que hasta ahora se está acercando, y oro por aquellos que están teniendo crisis de identidad. Yo te suplico, amado Dios, en el nombre de Jesús, que obres en su vida, que hables a su corazón y que les enseñes el camino que deben andar, que puedan entender y comprender que tú eres su pastor y que los quieres cuidar, pastorear y enseñar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos para servirte, para aconsejarte, para orientarte, para darte una palabra de parte del Señor. Escríbenos, contáctate con nosotros. Estamos para bendecirte. Dios los bendiga y Dios los guarde. Escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar.
Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama El altar de Abraham. El versículo para memorizar está en Salmo capítulo 100, versículo 2 que dice: Adoren al Señor con regocijo. El mensaje para la historia de hoy es: las familias cristianas adoran juntas a Dios. ¿Dónde adora a Dios tu familia? ¿Tienen un lugar especial para el culto familiar? ¿Dónde adoran el sábado? Abraham no tenía un templo al que asistir, ni siquiera tenía un lugar en su casa. Pero él adoraba a Dios donde quiera que iba, y también dirigía a otros en la adoración a Dios. Abraham, Sarai y Lot viajaron durante muchos días. A veces caminaban, a veces Sarai se subía a un gran camello. Los siervos corrían hacia adelante y hacia atrás, evitando que los rebaños de ovejas y de cabras se dispersaran. Los animales de carga llevaban las carpas y las demás pertenencias. Por momentos, la gente iba a observar la larga y extraña caravana que pasaba por allí. ¿Quién eres? ¿A dónde vas?, preguntaban a Abraham. Soy Abraham. Adoro al único Dios verdadero que vive en el cielo. Él me dijo que saliera de mi hogar en la ciudad de Ur y que viajara a un nuevo país. Estoy obedeciendo sus palabras. La gente que lo escuchaba nunca había oído acerca del Dios de Abraham. A veces decían: Cuéntanos más acerca de tu Dios. Algunas de las personas que lo escucharon decidieron adorar al Dios de Abraham y se unieron a la gran caravana de Abraham. Finalmente, después de un largo viaje, Abraham y todos los que estaban con él entraron en la tierra de Canaán. Acamparon al lado de un gran roble en un lugar llamado Siquem. Ese día, el Señor apareció a Abraham. Le señaló en todas direcciones. Abraham, voy a dar esta tierra a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a sus hijos. Abraham vio que las personas que vivían en Canaán adoraban a los ídolos. Adoraban a sus ídolos al lado del mismo árbol en que se le apareció el Señor a Abraham. Pero Abraham no adoraba a los ídolos. En lugar de ello, Abraham construyó un altar al Dios verdadero al lado de ese árbol. Él y su familia adoraron a Dios allí. Cuando Abraham se fue de ese lugar y los cananeos fueron nuevamente a adorar a sus ídolos, vieron el altar que Abraham había construido al único Dios verdadero. Supieron que allí se había adorado al Dios vivo. Abraham, Sarai, Lot y sus siervos y todas las personas que se unieron a ellos viajaron más y más al interior de la tierra de Canaán. Dios los dirigía. Él estaba mostrando a Abraham toda la tierra que pertenecería a sus hijos. Y cada vez que Abraham se detenía a acampar, construía un altar y dirigía a su gente en la adoración al verdadero Dios. No lloverá excepto que yo lo ordene. El Señor les ha entregado la ciudad. ¡Échenlos en el horno! Mi reino no es de este mundo. Tu Dios es débil. Hola amigos, es momento de jugar ¿Quién dijo eso? Te vamos a poner una serie de frases de distintos personajes de la Biblia y tienes que descifrar ¿quién dijo eso? ¡Juguemos! Que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré.
Esto está muy divertido. Nos quedan solo 2 personajes. Veamos. Ahora, todos los que estén al lado del Señor, vengan a mí. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso fue genial. ¿Fue fácil para ti descubrir quién dijo estas frases? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para más videos. Escuché tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.